Agradezco a la Casa Museo Quinta de Bolívar, una casa insignia para todos quienes vivimos en la ciudad y quienes tienen la oportunidad de visitarla también. Es una oportunidad muy especial para poderse conectar con la historia, poderse conectar con todo lo que tenemos nosotros que en nuestro pasado, en nuestro devenir y en todo lo que nosotros podemos recordar de nuestro país. Se dice que la historia pues está dejando de contar, y por el contrario, en este momento es cuando más tenemos que contar la historia, porque es esa la que son los pilares de nuestra nación, son los pilares de nuestra idiosincrasia, de nuestra ideología, fuera de cualquier tipo de sesgo o diferencia ideológica. Nuestra historia es lo que vamos a tener que contar y darle a nuestros hijos y a nuestras descendencias después, porque una sociedad sin historia pues es una sociedad que no va a tener de pronto un futuro. Como lo decía Lina, soy egresado de la Escuela Militar de Cadetes, soy profesional en Ciencias Militares y pues tengo una maestría en Historia Militar que en estos momentos estamos tratando de potenciarlo e invitando a las demás personas, a los demás amantes de la historia, que se vinculen con la historia militar, porque es parte también de nuestras raíces y de lo que es nuestra sociedad. Tenemos distintos tipos de historias, tenemos nuestra historia social, nuestra historia médica, nuestra historia económica, pero nuestra historia militar es parte de lo que ha sido la construcción de nuestra vida como tal. El día de hoy pues traigo la conferencia titulada Junín en el Camino de la Libertad, una conferencia que podría decirse que se ha hecho mucho en nuestro ámbito académico. Hoy se está hablando en todas partes, tanto en Venezuela como en Ecuador, como en Perú, como en Bolivia, como en Argentina, en Chile. En estos momentos se están llevando a cabo distintas actividades conmemorando los 200 años de la batalla de Junín. Una batalla que dejó trasegar en todo lo que fue la historia militar y la historia de nuestra América, porque fue en la antesala a lo que fue la batalla de Ayacucho, ya hace 200 años también, el 9 de diciembre de 1824. Esta batalla fue la que dio esa puerta, abrió esa brecha para que el ejército patriota, el ejército unido libertador, ya no era solamente la Nueva Granada, ya no era solamente Venezuela, ya no era solamente Ecuador, sino era el ejército unido libertador, donde empezamos a ver ya el fin de lo que fue el reino o el imperio de los españoles. Hay muchas contradicciones, hay muchos comentarios en contra, como comentarios a favor, que España sí nos hubiera llevado por un mejor camino, que no nos hubiera llevado un mejor camino. El hecho es de que a partir de ese momento, de 1824, nosotros somos naciones distintas y parte de nuestra historia está en esta narración que les voy a hacer el día de hoy. Entonces, como les decía, se llama Junín en el Camino de la Libertad. Vamos a tener la siguiente agenda, pues la introducción ya se las acabo de dar. El balance historiográfico, de donde empezamos nosotros a recolectar y a recoger todo lo que es la información para poder nosotros hablarles a ustedes de historia, especialmente lo que es la historia militar. Vuelvo y les digo, tenemos cantidad de archivos, cantidad de documentos, pero cada uno se puede centrar en un área específica del conocimiento histórico. Los antecedentes de lo que fue la batalla, los comandantes y la organización para la batalla, porque no solamente fue llegar allá al Perú y empezar a tratar de acabar con los españoles, no señores. Hubo una organización previa, una organización durante la campaña y una organización después de la campaña. La ubicación geográfica, para que ustedes se hagan una idea clara de lo que es el terreno donde fueron las acciones de armas. En historia militar les llamamos los hechos de armas, los encuentros de armas, donde vemos cómo los soldados o los miembros de las tropas y de los bandos enfrentados fue que llevaron a cabo ese encuentro.
La descripción topográfica del terreno es importante que la conozcan y también se hagan esa idea, porque en ocasiones el común denominador de las personas, cuando no han tenido ese contacto con de pronto la vida militar, las acciones de armas, como decía anteriormente, o qué es lo que vive un soldado, de pronto uno se imagina una batalla en un campo limpio donde no puede haber nada. Es parte de lo que vemos en la historia militar y es parte de lo que vamos a ver en la batalla del día de hoy. El desarrollo de la batalla, en fin, que son 45 minutos, y me decían esta mañana, ¿y cómo contaron los 45 minutos en esa época? Pues dadas las cuestiones y dada la experiencia de la época, los relatores y los cronistas y los historiadores pues ya han concluido que han sido 45 minutos porque fueron momentos muy imprecisos donde la batalla llegó a su fin desde un génesis que empezó 2 días antes con los movimientos españoles tanto patriotas. Y pues las conclusiones que vamos a nosotros a tener en cuenta para la presente conferencia, una charla prácticamente, que todos conozcan en qué consistió esta batalla, que fue una batalla de verdad bien interesante, una batalla que para la época se salía de lo normal y que una batalla que para los comandantes en un momento permitió la definición de las situaciones tanto geoestratégicas como geopolíticas de todo lo que estaba viviendo tanto el virreinato como la nación o el gobierno del Perú en el momento que estaba en cabeza del libertador Simón Bolívar. Entonces, pues, como tal, ya la introducción, vemos nuestro balance historiográfico. Es importante que conozcamos este balance historiográfico. ¿Por qué? Porque pues, la historia no solo la podemos inventar. La historia tenemos que nosotros narrarla de dónde salen todo lo que es la información, todo lo que son los archivos. Todos estos libros que tenemos acá son el compendio de las cartas y correspondencias que en su momento se tenían los comandantes. Por ejemplo, uno de nuestros protagonistas principales es el general José María Córdoba. Para la época fue, y para nosotros como colombianos, representa el único oficial que participó en todas las batallas, en todas las campañas del Libertador. Estuvo desde la batalla de Boyacá, desde el pantano de Vargas inclusive, hasta la batalla de Ayacucho, que es donde es nombrado como general de división y catalogado como el héroe de la batalla. Entonces, es uno de los principales protagonistas de toda nuestra historia o nuestra historiografía militar. Tenemos las memorias del general Oleari. Oleari era el escribiente y el edecán personal del Libertador. De esa hay ya 24, o hay escritos 24 tomos de las memorias de él, donde narra todo lo que vivió con el Libertador desde que él llegó de Inglaterra a América, y él empezó a acompañarlo en toda la campaña libertadora y en todo el proceso de liberación de lo que fue América. Una correspondencia que no nos puede faltar son las correspondencias o las cartas dirigidas al general Santander. Nuestro oficial es uno de nuestros oficiales, digámoslo, insignes en cuanto a que él empezó y organizó toda la gesta emancipadora, toda la gesta libertadora desde los llanos hasta Santa Fe. Sin él hubiera podido logrado tener la visión que tuvo sobre la conquista de la Nueva Granada, sobre la recuperación de la Nueva Granada. De pronto el Libertador se hubiera demorado mucho más en Venezuela. Para la época, y entre los antecedentes lo vamos a ver, Santander empezó desde muy abajo, como cadete, como alférez acá en Santa Fe, luego estuvo en Cúcuta, después como sargento mayor. Para la época el sargento mayor era lo que conocen hoy como grado de mayor, era el segundo al mando de un batallón, y de ahí en adelante siguió su carrera hasta llegar a encontrarse con Bolívar allá en los campos en el oriente de Venezuela. Entonces esta correspondencia es importante, dado que él era el enlace prácticamente entre el Libertador y la Constitución y el Congreso colombiano, entre el que mandaba
a distancia, porque él era el presidente en su momento y Santander era el vicepresidente, y quien tenía que recoger los recursos para poder llevar a cabo toda la campaña libertadora en lo que fue el Perú, en el Ecuador y todo lo que fue el sur del continente. Tenemos este libro que se llama Asuntos Militares, Estado Militar. Estos son los libros o las consignas que el jefe de Estado Mayor del general Mariscal Sucre, el Mariscal Sucre, llevaba a cabo de las órdenes diarias a las tropas. Todo lo relacionado con logística de esa época lo encontramos en estos documentos. Vuelvo y les digo y les repito nuevamente, son documentos transcritos que en su momento los originales los encontramos en el Archivo General de la Nación, en la Academia Colombiana de Historia, en los archivos generales de específicamente de cada una de las naciones, o aquí los podemos encontrar también en los archivos regionales, en los archivos de cada uno de los departamentos. Y hay un manual, que este manual lo encontramos buscando esa huella de cómo era que se proveían o cómo era que se apoyaban los ejércitos en su momento. No podíamos creer o no entendíamos cómo en todas las narraciones históricas decían que un ejército de soldados harapientos, que un ejército que estaba a medio vestir pudo ganarle a un ejército, al mejor ejército en su momento, porque España fue conocido como el imperio donde nunca se oculta el sol, aunque sus colonias iban desde Filipinas hasta luego ya a puertas de Tierra Santa en su momento. Por eso era que fue en su momento el gran imperio de España. Ya con el tiempo, con las luchas de poder, con las invasiones que tuvo, empezó pues a decaer y obviamente pues esto fue reduciéndose con el tiempo. Este manual es el que asume el Libertador acá en la Nueva Granada para el año de 1817, donde él asume la organización de los estados mayores. Y en la organización de los estados mayores, ¿qué nos hablaba? Nos decía cómo era que debía el soldado estar alimentado, qué era lo que tenía que hacer el comandante de la compañía, cómo tenían que llevarse los víveres y los pertrechos, cómo tenían que recogerse el armamento, cómo era que tenía que repartirse la alimentación, incluso aquí en Santa Fe, donde tuvieron tantos problemas, porque cuando ya llegaron acá a la ciudad, ellos no tenían dónde o no podían hacer lo mismo que hacían en los campos o en las áreas abiertas de los teatros de operación. Entonces todos estos libros son documentos originales de cada uno de sus autores y sus protagonistas, documentos que nos relatan y nos narran cómo fue la financiación de las campañas. Por ejemplo, aquí en la correspondencia de Santander nos habla de los primeros empréstitos que hubo para las campañas libertadoras. Cómo llegaron los ingleses a Guyana y llegaban cargados los barcos con armamento para poder abastecernos. Nos habla de todo lo que los movimientos contables y económicos que tenían que hacer en el desarrollo de la campaña, cómo le tenían que pagar a aquellos que les sacaban crédito. No siempre tenían efectivo. Cuando tenían efectivo no lo podían pagar todo a los proveedores o a los campesinos o a quienes les proveían elementos, sino que tenían que pagarle también a los soldados. ¿Por qué? Porque desde ese momento también se estaba pensando en el salario de aquellos que participaban en la guerra. Y nos habla también de cómo eran las políticas o nos cuenta a puño y letra de Santander cómo eran las políticas para poder establecer la economía en los territorios liberados. Entonces, por esto el balance historiográfico, y por eso su nombre, que son las fuentes primarias, porque son los mismos autores los que nos están contando la historia. La siguiente son las fuentes secundarias, que ya son elementos o artículos o libros que tenemos de otros autores ya que han hecho estos estudios, han realizado estas investigaciones, y podemos encontrar de ellos ese soporte que podemos tener en las bibliotecas comerciales o en las bibliotecas familiares. Este es un libro que está escrito por el señor general Álvaro Valencia Tovar,
podemos decir que es uno de los historiadores militares más completos que ha tenido nuestro ejército. Habla específicamente de cómo es la organización militar desde la colonia hasta más o menos 1990, que es que se escribe el libro y se publica. No solamente él, tiene varios oficiales y varios miembros de la fuerza pública que han participado, que participaron en el desarrollo de esta obra. La biografía del señor general José María Córdoba, tanto de mi general Valencia Tobar como de la doctora Pilar Moreno de Ángel, quienes eran asiduos seguidores del general Córdoba. Con ellos se puede explorar, o pudieron explorar el máximo de los documentos personales del general, desde que sale de su casa, entra a la escuela militar en Río Negro y empieza su vida militar desde muy joven. Hay que recordar que él fue general a los 23 años. Entonces, ese es una de las documentos que tenemos. Está la biografía del general Sucre, y para el estudio tenemos que apoyarnos con la información que tiene el Ejército del Perú, ya que es el que ha consolidado toda la información de todas estas batallas. La mayor parte del archivo historiográfico de las campañas en el Perú las tiene el Ejército del Perú. Entonces nos hemos apoyado en esta investigación también. Como antecedentes, les decía, lo principal es la campaña libertadora que empieza Simón Bolívar desde Venezuela, en sus múltiples intentos de libertad. Recordemos de que él es uno de los primeros que es desterrado por los españoles cuando cae la Primera República y llega aquí a Colombia, a la Nueva Granada en su momento, a Cartagena específicamente, y empieza a operar bajo las órdenes del ejército de Cartagena, y ve que él puede ir liberando su país, que ese era su sueño esencial, el liberar Venezuela. Después de 2 intentos, empieza con su campaña admirable. La campaña admirable vuelve y liberta a Caracas, pero vuelve y cae otra vez. Se devuelve para acá, para Colombia, para la Nueva Granada. Ya es nombrado general. Antes de la campaña admirable ya es nombrado general en Cúcuta, y empieza a recorrer todo el camino con nosotros, con los granadinos, como se nos conocía en ese momento. Vuelve, intenta otra vez, es cuando sale huyendo nuevamente, porque viene la reconquista, viene atrás los españoles y sale para Haití. A Jamaica, donde escribe su famosa carta a Jamaica. En Jamaica trata de irse para Estados Unidos o para Inglaterra. Ahí él pide apoyo a ambos lados y se va, antes de salir a cualquier lado, va para Haití, donde se hace amigo del presidente Petión. El presidente Petión le da todo el apoyo y su apoyo empieza a dar frutos, pero dar frutos empieza con otra serie de escalados, otra serie de campañas. Venezuela no quería ser en parte liberada, en otra parte quería seguir con el movimiento patriota. Logran liberar Guyana, que en ese tiempo llamaban Angostura, y empiezan el proceso de liberación. En ese proceso en Venezuela empiezan a tener dificultades porque la gente, los ciudadanos venezolanos, la mayoría querían continuar con el reino. Otros, como es sabido, también querían seguir con su proceso de libertad. Y es cuando en una de esas campañas el general Santander llega a reemplazar al general Sucre como jefe de Estado Mayor del Ejército Patriota. En ese recorrido, Santander le salva la vida a Bolívar. Ya era coronel, porque habían tenido primero una diferencia en Cúcuta, y él llega ya, después de que Morillo llega acá a la Nueva Granada, sale para Casanare. En Casanare se encuentra con Bolívar, y en Casanare él logra convencer al libertador de que el momento de liberar a Venezuela todavía se demoraba, y que la mejor forma era aquí, llegar a la Nueva Granada.
¿Por qué? Porque todas las tropas que tenía Morillo en su momento en la reconquista las tenían allá, lo estaban buscando aquí a Bolívar por todos lados. Entonces llegan a Angostura, hoy se llama Ciudad Bolívar, y empieza a proveerle, le proveyó elementos, le proveyó casi 100 fusiles, casi 1000 fusiles, unas tornos o unas fraguas portátiles, y lo asciende a brigadier general o a general de brigada, y lo manda por todo el río Orinoco y el río Meta para poder llegar aquí a Casanare con la misión específica de organizar a las tropas granadinas. En esta tarea es con lo que conocemos nosotros con la campaña libertadora. En los reportes que hace a general Sublette como al general Bolívar, le dice que ya está organizado un ejército, que ya lo tiene totalmente disciplinado y que ya lo tiene totalmente instruido. Bolívar se viene, es cuando empieza a analizar y a darle crédito a los planes de Santander. Cuando llega aquí a Tame, él se aterra del ejército que pudo construir Santander en su momento y lo trata de llevar otra vez a Venezuela. Más los oficiales granadinos son los que convencen a Bolívar otra vez y continúan con lo que conocemos nosotros con la campaña libertadora, que empieza acá en Tame, en el 70 inclusive cuando se planifica, y llega acá a Santa Fe 77 días después. ¿Qué tenemos ahí? La batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio y la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Este se convierte en el Fortín de América. Este se convierte en la guarnición o nosotros militarmente le decimos el puesto de mando atrasado de todas las operaciones de Bolívar, porque ya Bolívar empieza a organizar su ejército y a organizar todo lo concerniente para llegar a Venezuela. Ya teníamos una nación propia, ya teníamos una república con muchos errores, con muchas deficiencias, porque las traemos también de lo que traían los españoles. ¿Por qué? Porque tienen que sostener a un ejército, tienen que sostener una guerra y tienen que recurrir también a los impuestos y a las rentas que también se recurrían los españoles. Pero esta vez ya empiezan a gestar todo lo que es el soporte necesario para poder llegar aquí a Venezuela. En Venezuela llega para 1821 y logra 1820 logra la batalla de Carabobo, donde logra ya la libertad, y en esta situación ya empieza a haber un nuevo sueño o una nueva visión, no nuevo, sino que la tenía antes Miranda, que era consolidar a Colombia como una sola nación, y empiezan a gestar la Constitución de Cúcuta. La Constitución de Cúcuta se da ya la proclama de Colombia como nación, teniendo a Venezuela, teniendo a Cundinamarca y proyectando a Quito como el siguiente departamento. Estando en este proceso, pues llega la campaña del sur para 1822, donde pues se ven y se logran las batallas de Pichincha y de Bomboná y Pichincha, logrando también adherir este territorio al Ecuador, pero teníamos unas diferencias con lo que eran lo que era Guayaquil. Entonces empiezan a tenerse estas diferencias. Para 1821 el general San Martín llega también al Perú y logra, con fuerzas chilenas, declarar la independencia del Perú, logra expulsar a los españoles, pero ¿qué sucede? Los españoles no se van del territorio, los españoles siguen en el virreinato, solamente le cambian la capital al virreinato y continúa la guerra civil. En ese momento, para la entrevista con el general San Martín, organizan los dos allá esa entrevista y coordinan quién queda al mando de quién. Entonces, después de 1822 y cuando se retira, se tiene la reunión con Bolívar, San Martín pues parte para Argentina y empezamos a ver un proceso en el Perú, un proceso distinto,
¿Por qué? Porque los pensamientos de San Martín eran distintos a los de Bolívar. San Martín lo veía como una forma más diplomática, Bolívar lo veía de una forma más guerrera. Él se retira a Argentina, en Argentina él se retira también de la vida militar y de la política, y queda aquí en el Perú, queda el general Rivagüero, donde se le trata o se le hace un golpe de Estado. Tratan en varias ocasiones iniciar campañas contra las tropas españolas en el sur. Se le fueron dos campañas específicas. Rivagüero es exiliado, los peruanos piden el apoyo a Colombia, específicamente al Libertador, y el Libertador llega a dirigir lo que fue todo lo que es el Perú. Entonces, ¿qué pasa ante la amenaza de los realistas? El gobierno peruano se instala en el Callao y Canterac abandona Lima porque ya cree que toma prevención con las acciones de los patriotas. El Congreso peruano otorga al Libertador poderes discrecionales, inclusive sobre el presidente peruano. Es tanto así que lo nombran como dictador y con medidas excepcionales para él poder ejercer en todo el territorio peruano. En todo ese proceso, Bolívar enferma en Patavilca y pues tiene que mantener reposo al parecer paludismo. Los libros no son claros en la enfermedad del Libertador, pero pues tiene que mantener reposo, dándole el mando en su momento al mariscal Sucre. Pero pues para la batalla de Junín él llevaba el mando, inclusive estaba en la batalla con los hombres. Para 1924 Bolívar vuelve a Trujillo y en abril establece otro cuartel en Huaraz. El Libertador pues se dedica a reorganizar el ejército. ¿Cómo reorganiza el ejército Bolívar? Y empieza a tomar medidas como las que les comentaba anteriormente, medidas en las que él empieza a tomar cuotas de las mismas regiones, de los mismos digamos, municipios, localidades. Empieza a declarar, como lo hizo acá en la Nueva Granada, el reclutamiento entre los hombres entre los 12 y 40 años. Empieza a pedirles como medida de compensación víveres, ganado, para poder sostener al ejército, porque era una situación totalmente difícil. La situación tanto económica de las regiones en toda América eran economías de guerra. Entonces era no era poco, pero sí era totalmente difícil la consecución de los elementos. Y para tal fin, él empezó a tomar todos los elementos que él tenía, que dejó San Martín en su momento, unidades chilenas, unidades argentinas, lo que había el reclutamiento empieza a organizarlo en el Perú, y de Colombia, como en ese momento ya nos llamábamos Colombia, estaba esperando el arribo de 6.000 soldados reclutados de distintas regiones, Antioquia, Neiva, Santa Fe, y venían por el Océano Pacífico. Entonces él estaba esperando, estaba organizando todo este ejército, al cual él denominó Ejército Unido Libertador del Perú. ¿Listo? Entonces ahí encontramos oficiales de todas las nacionalidades del Perú, del Suramérica, y es cuando ve el apoyo también de un grupo especial que se llamaban los montoneros. Grupo especial, digamos así, porque eran ciudadanos del común, fuerzas irregulares que empezaban a apoyar a las tropas en su momento para el desarrollo de las operaciones, en el sostenimiento especial de las operaciones. Para el 2 de agosto empieza a reunir toda su gente y su gran ejército en el norte de la planicie de Junín, para poder él empezar a verificar qué es lo que tiene, y da el Libertador es característico por sus proclamas. Él era muy alegórico, su oratoria era especial, y lograba atraer, o lograba
entregarle a la gente ese sentimiento que quería. Entonces decía: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres, la de salvar un mundo eterno de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América, que ya empieza a pensar a nivel América, todas guardarán de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, vosotros sois invencibles. Entonces, la oratoria del Libertador era mucho más convincente. La oratoria del Libertador llegaba hasta el corazón de las personas, y todo esto hacía que el soldado del común, o que la persona del común, estuviera atento y fuera compaginado con todo lo que él hablaba. La situación, en cambio, para las tropas españolas no era la mejor. Se encontraba el ejército, el mejor ejército, digámoslo así, en América en su momento, estaba en problemas porque el reino de España, o el rey de España, acababa de salir de la cárcel, acababa de firmar una constitución, pero empezaron las diferencias aquí en América por esa diferencia de ideologías en España. Entonces el ejército del virrey en el Perú, que se encontraba aquí en Alto Perú, se revela al mando del general Olañeta. El Alto Perú es lo que conocemos nosotros ahorita como Bolivia, y entonces empiezan a tener ellos problemas, pero a la vez se les empieza a despertar el otro problema con Bolívar. El virrey La Serna empieza a organizar sus tropas, y entonces, para poder atender la rebelión de Olañeta, empieza a dividir y empieza a mandar al general Valdés a que lo controle, pero el general Canterac, que era veterano de España, sabía cuál era la situación y cuáles eran los elementos probables que podía asumir Bolívar, y sabía que no era de fiar en esos términos, sino que era alguien que tenía que tenérsele cuidado. Pero pues el virrey no le prestó atención y lo envió al general Valdés a que confrontara al general Olañeta. Hay que dar una aclaración: las tropas españolas y las tropas criollas, digámoslo así, o americanas, eran todas americanas. No había diferencia propiamente de soldados españoles. Se tiene registro de que fueron muy pocos los soldados peninsulares que llegaron a Colombia, a América, Argentina en su momento. Y de ahí en adelante ellos seguían un proceso de reclutamiento como en todo ejército. Los reclutas o los soldados, ¿de dónde los tomaban? ¿De dónde eran las levas? De las mismas regiones o los mismos sitios donde estaban operando las tropas. Por eso hay historiadores actuales que dicen que lo que nosotros tuvimos no fue una guerra de independencia, sino una guerra civil. Pero pues las doctrinas, tanto de los españoles, porque eso sí, lo que tenían los españoles era que toda su oficialidad y todos los mandos eran peninsulares, variaban con nosotros o los criollos, porque eran oficiales formados en las filas o en el proceso de independencia que se llevaba. Y la mayoría de los soldados, por no decir que todos, eran procedentes o eran propios de las regiones. Entonces, tenemos dos ejércitos. En esta diapositiva que la tomamos del ejército del Perú, empezamos a ver la organización de los dos ejércitos. Los patriotas, pues el Libertador, que llevaba el mando no solo como comandante en jefe, sino como dictador y como presidente de la República del Perú. ¿Listo? Él tenía inclusive todavía funciones dadas por el Congreso como presidente de Colombia, y aún así tenía esas funciones allí en el Perú. Contaba con el general Antonio José Sucre, que era su jefe, su comandante en jefe. Él ya era el que llevaba el mando de las tropas directamente. Por eso el puesto de mando o el sitio donde permanecía el presidente era en Trujillo, especialmente cerca de la costa,
¿Por qué? Porque él también tenía desconfianza en que las escuadras españolas, las escuadras se les denominaba a los barcos, pudieran llegar y atacar nuevamente el Perú o atacar o hacer contraataques en el momento en que las tropas estuvieran adentro también en combate. Entonces siempre estaba pendiente tanto del océano como de las tropas en tierra. En su momento, él acompañó a las tropas. El general Antonio José Sucre era el comandante en jefe. El general Agustín Gamarra era el jefe del Estado Mayor General. Y como les decía anteriormente, el jefe de Estado Mayor era el que manejaba toda la parte administrativa. Él era el que decía dónde se tenían que acomodar los caballos, dónde se tenían que guardar los víveres. Cuando llegaban barcos de Colombia o de Chile, tenían que decir en qué puerto era que tenían que llegar para poder proyectar los futuros avances de la tropa. Teníamos 3 divisiones de infantería. La primera al mando del general José María Córdoba, la segunda, que estaba siempre por el centro, era al mando del general Lamar, y la tercera, la retaguardia del general Jacinto Lara. Siempre manejamos estas divisiones. Como nos lo muestra en la diapositiva, la mayoría de soldados eran ¿qué? Colombianos. Eran colombianos. Bolívar los hizo traer. Santander era el que empezaba aquí a molestar a los comandantes de guarniciones, a los alcaldes, recogiendo dinero, recogiendo víveres y recogiendo levas o reclutando soldados para mandar al sur. Teníamos los granaderos de los Andes, que es una unidad de caballería que quedó después de que San Martín se fue, argentinos. Los húsares del Perú, que fueron protagonistas en esta batalla, y los húsares de Colombia. La palabra húsar se refiere, y hacemos referencia a los húsares porque pues, son los protagonistas en la batalla. Ahorita propiamente el soldado de infantería tiene un protagonismo esencial, pero el de caballería es la principal figura en esta batalla. El húsar era un soldado de caballería que tenía armamento liviano, tenía en lo posible carabinas, pistolas, sables y en ocasiones lanzas. Estos tenían la condición y la capacidad de hacer operaciones en profundidad, en exploración o en ataques directos en la batalla. Y el granadero es prácticamente, aunque no lo vemos directamente acá, sino con los colombianos, era también un soldado de caballería que en su momento se podía convertir en un soldado de infantería. Entonces, estas caballerías fueron las protagonistas para la batalla. Los españoles, ¿qué contaban en su momento? El general José Canterac, que era el comandante del ejército en el momento del sur, la división Maroto y la división, la primera división Maroto y la segunda división Maroto, y los húsares también, de Fernando VII, los dragones del Perú, los dragones de la Unión, los dragones era otro tipo de infantería, pero esto ya varía de acuerdo a la doctrina. Podríamos decir que eran los mismos granaderos, pero pues cada quien en su momento los podía referenciar en su doctrina militar. Hago aquí énfasis, si tenían cañones, si tenían piezas de artillería, tenían tanto en los españoles como en los patriotas. ¿Y por qué es importante? Ahorita se van a dar cuenta, porque esta batalla se le llamó la batalla del silencio, o la batalla de los sables, la batalla del silencio, porque no hubo ningún disparo. Entonces ya vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y al igual pues tenían 6.000 también soldados de infantería, y aquí tenían pues 7.000 soldados de infantería, todos con fusiles también. Entonces ya les voy a contar qué fue lo que sucedió en ese momento para que no se disparara un solo cartucho en la batalla. La ubicación geográfica. Importante que conozcamos la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo el soldado colombiano ha recorrido el continente a través de la historia. Conocemos el Perú, está aquí en la parte oeste de Sudamérica. El departamento de Junín como tal no se llamaba departamento de Junín, su organización era distinta en su momento.
quedaba más o menos al centro del país, y específicamente vamos a encontrar lo que fue el lago Chinchayocha, el Cerro de Pasco, Rancas, que son sitios donde inicia la batalla, entre paréntesis o temporalmente, la batalla de Junín. Entonces esta era la ubicación. Todo lo que nuestros soldados han recorrido desde Colombia, la preocupación en las cartas de Córdoba era esa. Dice: hemos recorrido desde las llanuras del Casanare hasta el páramo de Pisba, y ahorita estamos subiendo a todo lo que son los Andes propiamente, que eran más altos que el páramo de Pisba. Córdoba creía en su momento que los soldados iban a desfallecer, pero en otra carta él manifiesta que el valor de los soldados es tan grande a su amor por su patria. Entonces, esto es para que lo tengan en referencia, todo lo que nuestras tropas recorrieron desde acá. Unos salieron desde el Istmo de Panamá en barco hasta acá, otros desde acá, desde Buenaventura hasta acá, y empezó el proceso también en tierras lejanas. La topografía del terreno les decía que era importante. Entonces empezamos, y que tengan en cuenta, señores, por favor, que el Cerro de Pasco era a donde estaba reunido el Libertador. A 9 kilómetros más o menos al oeste, en Rancas, era donde él hizo su proclama para empezar a ir contra los españoles. Cuando se entera que está aquí los patriotas, Canterac, que estaba aquí en Tarma, inicia el avance para encontrar o para cerrarle el paso a Bolívar. ¿Listo? Entonces empezamos a tener, que lo tengan ustedes en cuenta, porque la topografía no era la mejor. En este mapa de pronto lo podemos ver, y de pronto uno lo puede decir es planito, pero aquí cuando entramos a ver la topografía del terreno, vemos que la dificultad más grande que tenían las tropas, no solo las patriotas, sino las españolas, era el terreno. Estos terrenos se dice que estaban peleando a más de 4.100 metros de altura. Entonces, entre los comentarios y entre las anotaciones que hay en la correspondencia, dice que llevaban desde ese momento dulces, que llevaban elementos para poder contrarrestar o para poder confrontar las altas temperaturas. Entonces empezamos a ver la dificultad. Este es el terreno, esta es la laguna Chinchayoca. Siempre me olvido, me disculpan por favor. ¿Listo? Esta laguna es la segunda más grande del Perú. En ese momento acuérdense que el Titicaca pertenecía al Perú. Entonces esta era la segunda más grande del Perú. Y eso, en la parte norte encontraba el Cerro de Pasco, y hacia acá era donde se encontraba Bolívar. Bolívar se entera que Canterac empieza a iniciar el avance contra él. Tenía que sortear esta topografía. Y en medio de toda esta topografía vamos a encontrar aquí, ¿sí ven esta planicie verde acá? Esta es la planicie o la Pampa de Junín, que es esta fotografía que encontramos acá al lado. Miren la diferencia tan tremenda que tenían ellos y el sitio para ubicar una batalla. Anteriormente los comandantes tenían que ubicar los sitios de la batalla para poderla organizar y para poderla planear. Entonces esta era la mayor dificultad que tenía en su momento el ejército patriota, al igual que el ejército español. ¿Qué pasa? Que los españoles casi todos eran soldados oriundos de la región. Cuando alguien es oriundo de la región, uno no le importa nada. La gente que es de Boyacá camina tranquilo en Boyacá y puede caminar sin ningún problema, y no le afecta la altura, no le afecta el clima. Traigamos una persona de Neiva a Boyacá a caminar, de Cali a Boyacá, de Barranquilla a Boyacá, o a Pasto. ¿Cuál es el comportamiento de estas personas? Inclusive hasta el oxígeno les empieza a faltar. Esto era lo que tenía que vivir el Libertador acá. Recuerden que la mayoría de los soldados eran colombianos. Entonces empezaron
el proceso y los movimientos para llegar para encontrarse con las tropas. Esto que vemos aquí en azul es el avance de las tropas al mando de Bolívar. Y estas que encontramos aquí en rojo son el avance de las tropas del general Canterac. Cuando Canterac se enteró acá que estaban hacia arriba, en el Cerro del Pasco y específicamente en Rancas, empezó con su división a avanzar. Llegó a la ciudad de Reyes. Reyes, como les dije, en la actualidad se llama Ciudad Heroica Ciudad de Junín, en honor a Junín, pero pues inicialmente llegó a Reyes. Bolívar se entera que viene Canterac detrás de él. Canterac, tras el afán de la victoria, deja acá su infantería en Guamayo y empieza con su caballería a avanzar hacia el Cerro de Pasco. Como se da cuenta también en los ejércitos radica mucho la inteligencia. En su momento, para estos momentos le decían los vigías, los espías. Entonces siempre tenían gente apostada en distintos sitios para poder saber los movimientos de las tropas. Entonces se entera Canterac que Bolívar empezó a desplazarse. Bolívar, cuando iba a empezar a desplazarse, tenía dos opciones de movimiento. Una por este lado, el lado occidental de esta serie de colinas, o por el lado oriental. Resulta que por este lado el terreno era muy fangoso por la situación de la laguna. Entonces podía tomar acá o podía tomar por este lado. Tomó por este lado, por el lado, digamos, lo más fácil. Llegó hasta la ciudad de Diezmo y se ubicó el 5 de agosto, o sea, ayer hace 200 años, en Conocancha. Ya aquí Canterac se había dado cuenta que Bolívar se había bajado. Aquí se da cuenta que Canterac se encuentra por los lados de arriba y trata de salirle al encuentro. Lo que quería hacer Canterac, lo quería hacer Bolívar también, cerrar los pasos para que las tropas no siguieran. Entonces acá Canterac logra pasar, pero Bolívar entonces empieza a ver que se tienen ya las tropas españolas y le ordena a la caballería que avance, dejando también atrás ¿a quién? A su infantería. Si ven, los dos comandantes toman la misma decisión, mandan a sus caballerías adelante. Al mandar a sus caballerías adelante, Canterac logra pasar aquí el punto de bloque o de quiebre, como se dice, para no encontrarse con las tropas de Bolívar. Las tropas de Bolívar, que eran su caballería en ese momento, empiezan a hacer este paso. Al realizar este paso, quedan en desventaja porque no es un paso ancho. Las caballerías se caracterizaban porque necesitaban suficiente espacio para maniobrar. Por eso eran que ellos atacaban los flancos y sus cargas de caballería tenían que ser rápidas y directas, pero con espacios grandes y amplios para poder maniobrar. Aquí, al entrar la caballería, uno por uno los regimientos perdían esa ventaja, perdían esa capacidad de la caballería para poder atacar a sus contrincantes. Y resulta que acá Canterac dice, uy, yo aquí puedo aprovechar el desorden. ¿Y por qué desorden? Porque si ustedes se han dado cuenta, y un ejemplo fuera del tema, si ustedes se dan cuenta, cuando uno entra al Transmilenio, entra y se entra así, y cuando sale, entra así, y entra desordenado y quiere salirse rápido. Más o menos esto era lo que pasaba aquí con las caballerías. Esto era tan angosto que no podían maniobrar, y cuando salían aquí a campo abierto, salían en desorden para poderse ¿qué? Organizar nuevamente. Cuando Canterac se da cuenta de esta situación, toma la oportunidad, organiza sus tropas, especialmente la caballería, y lanza su ataque en caballería o su carga de caballería contra las tropas patriotas. Las tropas patriotas todavía seguían pasando acá. Este rectángulo con esta diagonal significa unidades de caballería.
lo mismo el cuadrito o el rombo, que es diagonal, que significa unidades de caballería, y empezaron el ataque, todas sus dos regimientos de frente con otros dos de profundidad. La idea era cercar a las tropas que estaban saliendo apenas a la Pampa, aquí en Junín, saliendo de este cañón, digamos en ese término. No podían moverse hacia allá porque el terreno era totalmente pantanoso, y no podían mover hacia acá propiamente porque estaban saliendo de la parte alta. Entonces, en la primera fase, Canterac ordena ese ataque y logra cerrar y envolver a la caballería colombiana especialmente, y parte de la caballería peruana, del regimiento peruano, y a los granaderos de los Andes, que eran argentinos. Los empiezan a envolver, empiezan a hacer como una especie de herradura, y empiezan a acabar con la caballería colombiana. La infantería apenas venía por acá, venía como a 10 kilómetros, y la infantería de Canterac venía por acá, venían a paso redoblado, no podían apoyarlos de ninguna forma, ni mucho menos los cañones que llevaban. Fuera de eso, que los cañones tenían que llevarlos a caballo, en mula, perdón. ¿Por qué? Porque las ruedas para poderse movilizar se colocaban en el campo de batalla. Entonces, acá arriba, mientras esperaba la fila larga, había un regimiento de caballería de los húsares del Perú todavía, y los otros regimientos todavía no habían salido, o todavía no han podido terminar de salir acá a la Pampa o a la planicie. Entonces Canterac aprovecha esta oportunidad. Las tropas o la caballería colombiana empieza a hacer un repliegue. El repliegue, ¿qué quiere decir? Es un movimiento hacia la retaguardia o de retroceso. En caballería se le dice vuelvan caras. Vuelvan caras es que retrocedan nuevamente. Entonces empiezan a hacer ese repliegue para evitar la carga de 1.300 jinetes contra 900 que eran los que habían llegado, 1.300 jinetes españoles, mientras 900 que eran los que apenas estaban llegando aquí acomodándose en la Pampa. ¿Qué pasa? Entonces el general Bolívar ordena la retirada de la tropa. Según Bolívar, perdió la batalla. Bolívar no tenía en cuenta, no creyó que la ventaja la iba a tomar Canterac, y él se había ubicado en esta parte alta, acá atrás de las tropas, y él creyó que iba a poder cerrar a las tropas peruanas. No logra el objetivo, mas sin embargo entran en combate. Canterac empieza la persecución, empieza a lanzar o a dar de baja a los soldados, a la caballería patriota, y aquí surge de esos milagros, podemos decir milagros, o de acciones de valor que tienen los hombres en batalla. Resulta que esta victoria no se da sino por una desobediencia, lastimosamente. Entonces, en plena retirada, esta caballería, este regimiento de caballería que estaba al mando de Manuel Isidoro Suárez, peruano, estaba esperando órdenes de Lamar, que era el comandante peruano en su momento. Y como Bolívar había retirado a las tropas, dice: sálvense quien pueda, en esos términos, porque la carga que los españoles estaban llevando era muy fuerte. No tenían se veía solamente la retirada de los soldados patriotas, y el mayor Andrés Razuri, que estaba con el Libertador, estaba esperando las órdenes del Libertador, de Lamar y del Libertador, y Lamar le dice: dígale a Suárez que se retire, que salve a su tropa o a su unidad como pueda. Pero Razuri, como era un soldado, desde su juventud fue soldado, siempre con su familia estuvo peleando por la libertad, le dio la orden mal a Suárez y le dijo: mi general ordena que ataque.
Entonces, ¿qué sucede? Ellos, como estaban todavía aquí en la parte alta, miraban y observaban y analizaban el comportamiento de las tropas españolas y que estaban dejando desprotegida su retaguardia. La retaguardia, para aquellas personas que no sepan, es la parte de atrás. Y entonces, en un movimiento táctico, Suárez no sabía, porque eso simple, en ese momento pues no había celulares, no había nada, entonces él confiaba en lo que le dijo Errázuriz y organizó la carga por la retaguardia de la caballería española. Cuando llegan a la Pampa, los españoles quedan desconcertados porque quedaron en medio de las tropas, las que estaban huyendo y las que estaban atacándolos. Ellos en su momento empiezan a defenderse de las tropas de Suárez. ¿Por qué? Porque eran unas tropas que estaban descansadas, unas tropas que que los cogieron por sorpresa, y al empezar a atacar su retaguardia o a hacer su retaguardia, las tropas patriotas lanzan su táctica de vuelvan caras, se reorganizan y contraatacan a las tropas españolas. Los húsares del Perú son los que salvan la batalla, especialmente el mayor Rasul. Claro que en los libros de historia muy poco se habla de esta situación y muy poco le dan el crédito de esta acción al mayor Rasul. Y entonces, ¿qué sucede después? Las tropas españolas se retiran en forma desordenada. Las tropas, la caballería patriota parte detrás de ellos, y en realidad aquí no murieron tantos españoles, murieron 48 si no estoy mal. El problema de los españoles fue que después, con su ida a Cusco, es que empiezan a tener la mayor cantidad de bajas, porque es una retirada en desventaja, una retirada que no tiene organización. El Canterac pierde aquí su credibilidad, porque tras ser un general de éxitos, aquí deciden no atacar y no contraatacar, porque dice la crónica que ellos pudieron ubicarse más adelante y hacer un contraataque y aprovechar todavía la desventaja que tenían los soldados Bolívar en ese momento. Importante entonces la situación de los 10.000 soldados o los 10.000 independentistas o patriotas. Murieron 45 hombres y pues 100 quedaron heridos, quedaron desaparecidos, en fin. Y de los 8.000 realistas fueron 248 bajas, así como prisioneros. Los daños más grandes que tuvieron los españoles fue la huida, como les decía, que fueron más de 30.000 o más de 3.000 hombres que en medio de sus deserciones, en sus rezagos, enfermos, extraviados, pues perdió el ejército español. En la batalla de Junín, pues perdieron toda la caballería, o la mayor parte de la caballería, los españoles, que les dio, esto fortaleció al ejército patriota, obviamente. El virrey La Serna, pues asume el mando ya del ejército, y ya le dice al general Valdés: déjenme allá Olañeta, después vemos, y véngase y apoyamos el ejército acá para poder atender todas las necesidades que los españoles tenían en su momento para el desarrollo de las otras operaciones. La batalla no alcanzó a llegar, ninguna de las dos infanterías no alcanzó a llegar a la batalla. Por tal motivo es que se dio con lanzas, con espadas, por cual se denomina la batalla silenciosa. Aquí no hubo ni un solo cartucho, ni de cañones, ni de pistolas, ni de carabinas, ni de fusiles. Y dado a esta situación, el escuadrón, los húsares del Perú, cambió su nombre a húsares de Junín, porque el Libertador les dio el honor y la gloria a esa unidad. Si no hubiera sido por esa unidad, los hubieran derrotado, y de pronto no se hubiera dado la batalla de Ayacucho como sello de la independencia, sino se hubiera alargado mucho más la guerra con el virrey. Junín determinó, pues, como para nosotros fue el pantano de Vargas, acá con sus... también Bolívar le dice a
a don Coronel Salve usted la patria, y son los lanceros y la caballería los que salvan la batalla y logran la derrota de los españoles. En Junín no fue propiamente la orden del libertador, pero sí fue una desobediencia propia del mayor Rázuric, donde una acción decisiva logra la derrota de los españoles por medio del coraje y el valor de la caballería, tanto colombiana como de toda la América. Entonces, esta es la representación. Hace 200 años estaban terminando esta batalla. Dice que, como les decía al principio, se dice que fueron 45 minutos, y después fueron las consecuencias. Para los meses subsiguientes, Bolívar le ordena al mariscal Sucre que detenga las operaciones porque ingresa el invierno, que era un invierno bastante fuerte, es un invierno bastante fuerte en el Perú. Le dice que ordene cuarteles de invierno, pero ya empiezan a perseguir las tropas españolas a Sucre para poder darle frente. En este momento, Sucre Valdés logra fortalecer a los españoles. Sucre empieza en un juego de evasión a los españoles, hasta que logran después, para el 9 de diciembre de 1924, la batalla de Ayacucho, donde se sella la independencia de toda la América, logrando pues así la salida de los españoles y la firma del armisticio en su momento. Pues este es nuestro relato, esta es nuestra celebración. ¿Por qué lo celebramos nosotros? Porque parte de ese ejército es parte de aquí de Colombia. Los soldados colombianos quedaron allá, los soldados colombianos participaron. Nuestro mayor representante, el general José María Córdoba, quien participó en todas y cada una de las batallas de toda la gesta emancipada. Por eso es importante en nuestro honor o nuestros respetos a nuestros antepasados y a nuestros padres, son parte también de nuestra simbología, de nuestra historiografía, tanto militar como política como social. Muchas gracias.